Bien, entonces el tema, como les había mencionado, que me toca presentar es el programa de salud renal en el Perú. Como les había comentado, es más desde la visión del Seguro Social de Salud, que venimos implementando desde el año 2008. Así que tenemos más o menos casi 15 años en este proceso de implementación, pero que a la fecha les comento de que aún no encontramos resultados clínicos o el impacto, ¿no? Porque este es un trabajo de largo plazo y en el proceso no solamente depende bueno, de las buenas voluntades, sino que también mucho de las buenas voluntades de quienes operativamente podemos trabajar, sino también de quienes deciden, ¿no? De quienes deciden y respecto a las políticas de salud. Bien, entonces, la enfermedad renal crónica, como ya lo conocen ustedes, igual por las exposiciones anteriores, tiene varias causas. ¿No? Pero dentro de esas causas hay causas que van a hacer de que esta enfermedad pueda ser controlada, como que también aquellas causas que van a hacer de que la enfermedad, bueno, la insuficiencia renal crónica que finalmente es al que llega, se dé de manera inminente, por así decirlo, pero hay otras en la cual, siendo abordadas a través de los factores de riesgo o controladas la enfermedad, dependiendo del factor de fondo que lo causó, se pueden controlar y evitar más que todo a que la enfermedad avance hacia una insuficiencia. Está además también decir de que tiene consecuencias, la enfermedad renal crónica propiamente tiene consecuencias no solamente a nivel de calidad de vida de la persona, sino también afecta al sistema sanitario en sí, ¿no? Entonces, por ende, se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública porque tiene altos costos, genera altos costos sociales y económicos. Es una enfermedad encubierta, ¿no? De naturaleza progresiva. O sea, encubierta, es silenciosa en sus etapas iniciales y cuando ya llega a las etapas avanzadas, esta se hace inminente, ya aparece más sintomatología y de no ser controlado, obviamente va a generar, ¿cómo se llama?, más complicaciones y esto va a generar mayor costo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que ya llegan a estos niveles avanzados van a requerir la atención de los servicios de salud. Y bueno, pues va a generar tiene alta prevalencia de morbilidad, y mortalidad cardiovascular. O sea, las personas con enfermedad renal crónica a la larga o mueren o hay una muerte prematura, o sea, mueren antes de lo que normalmente en promedio debe ser, ¿no? Más o menos un 25% de la esperanza de vida disminuye en estas personas. Por muerte prematura mueren en el trayecto, mueren en el estadio 3, en el estadio 4, más que todo. ¿Por qué? Por falta de atención, ¿no? O por falta de atención o porque no hay un seguimiento continuo, un acompañamiento continuo que implique un buen manejo y control que evite la progresión y mueren. Y lo otro, pues que cuando llegan ya a la insuficiencia crónica a la terminal, al estadio 5 y requieren una terapia de sustitución, ¿no? Ya en la misma terapia, por las complicaciones cardiovasculares, pues hay fallecimientos, ¿no? A eso que se refiere elevada prevalencia morbimortalidad cardiovascular. Y la enfermedad encubierta, bueno, que ya se los había mencionado. Entonces, eh, ¿por qué ocurre o por qué se presenta, como todas las enfermedades crónicas, por qué el incremento de la enfermedad crónica como esta, ¿no? Como todas las crónicas, como hipertensión, diabetes, enfermedad renal? ¿Por qué? Porque obviamente estamos atravesando desde hace muchos años ya un proceso de transición demográfica, la esperanza de vida al nacer está incrementando, si antes era 60, 65, estamos al borde de 72, 75, en otros países, hablando a nivel mundial, está cerca de 80, o sea, las personas estamos envejeciendo, vivimos, o sea, nos hacemos viejos y vivimos más tiempo, ¿no? Envejecemos, o sea, vivimos más años, por así decirlo. Y como vivimos más años, obviamente todo el proceso de envejecimiento empieza a ser de disfunción todos los sistemas que tenemos y obviamente dejan de funcionar y se generan las enfermedades de larga data, ¿no? Las determinantes sociales. La determinante social es igual, este,
la parte cultural, económica, social, la misma política, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con el incremento de las enfermedades crónicas como la renal. Y la biología, personas que tienen más predisposición a hacer enfermedades, como la enfermedad renal crónica, quistes, las infecciones recurrentes, eh, la misma genética de la persona, ¿no? Que predispone a hacer la enfermedad renal. Y tras la transición epidemiológica, si hace muchos años las enfermedades infecciosas eran más prevalentes, ¿no? Y podíamos ver inclusive en las pirámides, ¿cómo se llama?, poblacionales y todo eran más prevalentes, bueno, y las enfermedades crónicas eran pues en menor grado, ¿no? Inclusive había un término muy popular que decía, uy, por ejemplo, la diabetes, o no, solo, la diabetes solamente les da a las personas que tienen mucho dinero, ¿no? Porque comen cosas, o pueden comer un montón y es más industrializado, comen rico porque tienen plata. No, no, no. Ahora no, no. O sea, las enfermedades crónicas no hacen diferencia de raza, religión, nivel económico en absoluto. Entonces, está empezando a crecer, ¿no? A crecer, ¿no? Las enfermedades no transmisibles a las que se le llama las enfermedades crónicas como la enfermedad crónica, ¿no? Y las determinantes ambientales, todo este fenómeno de cómo es calentamiento global que está generando cambios de temperatura, clima, sobrevivencia de seres vivos, fauna, flora que de alguna manera por la sinergia y la articulación, ¿no? Que tenemos que ver con ellos, pues genera de alguna manera factores que tienen que ver con enfermedades crónicas como la enfermedad renal. Y bueno, entonces, ¿por qué es necesario? Entonces, frente a esto, y no solamente nos pasa en Perú, al contrario, nosotros venimos, ¿cómo se llama? Casi en la cola, podríamos decir, en cuanto al despertar, ¿no? En la implementación de un programa preventivo de enfermedad renal crónica. Todos los países, hablo de los países latinoamericanos y obviamente que viene precedido por otros países, por ejemplo, en Europa, todos los programas de prevención de enfermedad renal crónica tienen un punto en común y es pues lo que habíamos mencionado en las primeras diapositivas, es el alto costo de lo que acarrea a todo sistema sanitario, ¿no? Que está de alguna manera mermando con los presupuestos que estos tienen destinados a salud, y la otra que en general que afecta la calidad de vida de la persona. Entonces, al ver esto, sobre todo costos, ha hecho de que los sistemas sanitarios, caso en Latinoamérica, hablo por ejemplo puntualmente, uno de los primeros que ha arrancado fue Uruguay, fue por el alto costo que implica esto. Entonces, frente a esta alarma de que se llevaba, ¿no? Bastante presupuesto las terapias de sustitución, hemodiálisis, la hemodiálisis peritoneal y el costo, ¿no? De las complicaciones, no complicaciones que podrían haberse tratado antes, ¿no? El costo de las complicaciones hicieron de que urgentemente se proponga un programa preventivo, ¿no? Que aborde. ¿Y por qué un programa preventivo? Ustedes se dirán, pero ¿por qué? Si finalmente la persona va a llegar a hacer una insuficiencia renal y bueno, y va a llegar a una terapia y va a morir. Sí, en realidad sí, pero esta enfermedad tiene como causa en mayoría o es más prevalente por hipertensión, diabetes y por la persona mayor de 55 años, o sea, por el propio proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, todas las evidencias clínicas, las investigaciones para poder armar un programa preventivo, te lanzaban o arrojaban, ¿no? Que sí se puede prevenir, sí se puede controlar, si se aborda desde la población objetivo más prevalente que hace que haga una enfermedad renal crónica. Hablamos de las personas con hipertensión y con diabetes, ¿ya? Y las personas mayores de 55 años. Entonces, al hacer un análisis costo-efectivo, obviamente, si nosotros atacábamos la enfermedad ¿cómo se llama? Etapas tempranas, inclusive más tempranas, por así decirlo, previo, ¿no? Previo, se puede, o sea, y no tarde, nosotros lo que podemos hacer es disminuir los costos, ¿no? Cuanto menos severo es, la persona puede vivir más tiempo, la enfermedad se puede prolongar, ¿no? Cuando hay una intervención en prevención, con tratamiento temprano, ¿no? Entonces podemos
tratar de manera oportuna las complicaciones que podrían haber, porque las estamos identificando de manera precoz, por así decirlo, ¿no? Entonces se puede mejor manejar la comorbilidad y bueno, se puede mantener hacia a la persona, bueno, de alguna manera con buena calidad de vida, ¿no? O sea, cuando incrementa la severidad, cuando hay una intervención más temprana, ¿no? Entonces, esa es la idea a diferencia, ¿no? De que no se aborda esta de manera temprana, la muerte obviamente conforme aumenta rápido la severidad, la muerte también va a incrementarse y en cantidad y más pronto. Entonces, entonces iba allí, ¿no? Todos los programas, si ustedes se echan a leer, a revisar bibliografía de países europeos, anglosajones, inclusive países del Caribe, el mismo Latinoamérica, Chile, Uruguay, Argentina, ¿no? Van a ver el común denominador, ¿no? Bajar costos y es en poblaciones hipertensión, diabetes y mayor de 55 años. Entonces, en Perú, bueno, y estos modelos de programas de prevención abordan a la enfermedad desde el marco conceptual, ¿no? De la enfermedad, de acuerdo a las guías de práctica clínica, la evidencia. Recuérdense que toda intervención tiene que tener un fuerte componente fundamentado en evidencia clínica demostrada. O sea, nosotros no podemos intervenir en algo, bueno, que se nos ocurrió, que se le ocurrió a un grupo de personas expertas, por así decirlo, y se ponen y se ponen a conversar y charlar y armar un plan, un programa, porque bueno, ya dijo, oh, vamos a cambiar esto. No, tiene que ser basado en la evidencia. Entonces, en base al modelo conceptual de la enfermedad renal crónica que aborda en su intervención desde que la persona es sana hasta que tiene un factor de riesgo, ¿no? En este caso la diabetes, hipertensión, y y hasta que hace el daño, ¿no? Y hace la enfermedad. En este caso del riñón, medimos a través de la tasa de filtrado glomerular, la tasa albúmina creatinuria, y bueno, pues hasta que siguiendo el proceso natural de la enfermedad, hasta que hace la falla renal y la muerte. Entonces, en todo este proceso, ¿no? De este proceso de la enfermedad, que ataca la enfermedad, hay niveles de intervención, y todos estos modelos de salud renal abordan la enfermedad renal crónica desde estos niveles de prevención. Prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria, ¿no? Para prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica, o sea, desde que está la persona sana, promoviendo estilos de vida saludable, promocionando en este caso el autocuidado, la salud renal, ¿no? A través de los determinantes de la salud, estilos de vida saludable, actividad física, alimentación saludable, no automedicación, no tabaquismo, no alcohol, y todos esos factores, ¿no? Y hasta cuando llega la persona a ser el factor de riesgo, hipertensión o diabetes, a convertirse, o sea, a una persona con factor de riesgo, que se aborda a través de la detección precoz, el screening, ¿no? La pesquisa, la detección precoz, ¿no? A través de pruebas que lo vamos a mencionar. Y bueno, cuando ya la persona tiene la enfermedad, el daño, es ahí que intervenimos a través de la prevención secundaria, a través del control, seguimiento, educación y orientados a prevenir la progresión y las complicaciones del ERC. La idea, cuando ya la enfermedad se ha presentado en todos estos programas, en estos modelos, el objetivo, cuando ya se presenta la enfermedad, ya le hemos captado en etapas iniciales, la idea es de que evitemos que ésta avance rápido de un estadio a otro. Ese es el trabajo, porque ese riñoncito ya está dañado en estructura, en función. Entonces, si no se controlan los factores que hacen que progrese la velocidad de aumento de un estadio a otro, de paso de un estadio a otro, es más rápido. Y si llega a estadios avanzados, llamemos 3B, 4, ya el avance, si no hay un buen control, un buen manejo, el avance es mucho más rápido y las complicaciones se presentan, ya son más evidentes. Entonces, atacamos a través de la prevención primaria. Y bueno, definitivamente cuando ya llega a la enfermedad renal crónica estadio 5, ya la falla renal terminal, por así decirlo, la verdad que el terminal no es un término que me gusta usar mucho. Igual es la literatura también, ¿no? Por eso dice enfermedad renal crónica, estadio 5, ¿no? Atacamos a través de la prevención terciaria, ya a través de las terapias de sustitución renal, hemodiálisis peritoneal, el mismo trasplante
¿no? Y también aquí hacemos prevención terciaria, porque aún ya en la terapia de sustitución renal hace todo un trabajo de prevención. Es importante recordar que en estos modelos el enfoque es multidisciplinario o interdisciplinario. Igual acá también esta gráfica nos muestra el proceso natural de la enfermedad, el abordaje a través de los niveles de prevención. Ojo, estos programas de salud renal se basan en en el modelo de prevención a través del marco conceptual de la enfermedad renal crónica, o sea, desde la persona sana hasta que hace luego factor de riesgo y cuando la enfermedad ya se presenta, ¿no? Y sus estadios. Y a lo largo de sus estadios hay todo un manejo y control para evitar la progresión rápida de la enfermedad crónica y bueno, y otro componente que se aumenta acá es en la prevención secundaria debemos de preparar a esa persona para una terapia de sustitución renal, sobre todo cuando está en estadio 4. Ya esa persona tiene que estar preparada, ¿no? Para que no llegue, para que la enfermedad, la insuficiencia, no sea, ¿qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? La mayoría de los pacientes, de acuerdo a la data, que llegan a los hospitales de emergencia, quienes llegan quienes llegan, pacientes que dializan o que van a dializar, llegan en emergencia con insuficiencia renal. Y es en emergencia donde ya se le detecta la insuficiencia renal inminente terminal y es ahí cuando les ponen el catéter. La mayoría, por así no decirlo, o sea, la mayoría, altos porcentajes de pacientes que están en hemodiálisis han debutado por emergencia. No ha sido un debut programado, preparado, ¿no? A nivel educativo, ¿no? El mismo organismo, o sea, no. ¿Qué es lo que proponen todos los programas de salud en la preparación oportuna? No, ¿no? Entonces, acá podemos ver, retomando todo ¿cómo se llama? La historia natural de la enfermedad y los niveles de intervención, ¿no? ¿A dónde tenemos que intervenir? Prevención primaria, en el periodo prepatogénico, detección precoz, estilos de vida, prevención secundaria cuando la enfermedad ya se da, tanto en su fase silenciosa, estadios iniciales, como en la fase ya de aparición de signos y síntomas, estadios avanzados. Atacamos en la prevención terciaria ya con tratamiento sustitutivo y prevenimos complicaciones, ¿no? Y obviamente siempre van a haber de alguna manera secuelas, pero la idea es que estas secuelas no sean menos intensa en daño hacia la persona y familia. Y bueno, hablando de Perú y del Seguro Social de Salud, les voy a explicar esto del Mosare, todavía no quiero abordar acá, pero esta es la línea de tiempo de cómo el programa de salud, el Plan Nacional de Salud Renal del Seguro Social ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Nosotros hemos empezado en el 2008 y a través del 2008, a través del tiempo, a la fecha, hemos generado documentos técnicos normativos de alguna manera para poder reglar y normar, ¿no? El desenvolvimiento, el desarrollo del personal de salud, ¿no? Orientado a disminuir la morbimortalidad de la enfermedad renal crónica, porque en el Seguro Social no se imaginan la cantidad de presupuesto que se lleva, ¿no? Sobre todo la hemodiálisis. Y dentro de la hemodiálisis, la hemodiálisis por catéter venoso central, porque hay que ver estancia hospitalaria, hay que ver el mismo material, o sea, no se imaginan la cantidad de dinero que se lleva la terapia de hemodiálisis. Y seguido de la diálisis peritoneal, que es una terapia que, como dicen, que es la cenicienta, digamos así, ¿no? De las terapias de sustitución renal, que no se valora cuando debería de ser una de las terapias de primera elección, ¿no? Obviamente, teniendo en cuenta la realidad fisiológica del paciente, porque no todos tampoco pueden hacer diálisis peritoneal, pero la prioridad sería esta. Nosotros en salud lo que estamos haciendo es este, impulsar, ¿no? Estamos justo a raíz justo del decreto supremo que sacó el MINSA, que la verdad que es un aliciente para nosotros porque nos da más pie para poder exigir a las gestiones, ¿no? Fortalecer, ¿no? La estrategia. Y sobre todo, como primera elección, la diálisis peritoneal. Y bueno, como pueden ver acá, durante todo este tiempo hemos generado varias perdón, documentos técnicos desde la promoción de la salud,
¿no? Hasta documentos que van a direccionar la estrategia de prevención, guías de práctica clínica, perdón, las guías, el subsistema de vigilancia de salud renal, el VISARE, manual de procedimientos interdisciplinario del equipo, del equipo interdisciplinario, tanto en atención primaria como en la especializada, porque acuérdense que bueno, seguramente que más adelante está, que van a haber dos escenarios de intervención de la enfermedad renal crónica, dentro de lo que es el Plan Nacional de Salud Renal del Seguro Social, ¿no? Y otros documentos también ya más actuales, se han actualizado guías de práctica clínica, médica, y últimamente estamos justo en proceso de implementar, ya estamos monitorizando ¿no? La implementación que empezamos en julio del sistema de información mejorada, que es el módulo de salud renal, que es una herramienta informática de registro de la atención del asegurado en lo que es salud renal en la misma historia clínica, arrancando desde la historia clínica del paciente médica, ¿no? Médica, historia clínica médica, para de alguna forma estandarizar, ¿no? Te obliga a estandarizar el procedimiento, sobre todo las unidades de las pruebas de función renal, nosotros de tamizaje que se vienen aplicando, estandarizarla a través de esta historia clínica médica, porque hasta antes del 2023 del módulo de salud renal del MOSARE, había una heterogeneidad de procedimientos, sobre todo que el médico, a pesar de existir guías de práctica clínica, el médico lo aplicaba, ¿no? O sea, si decíamos que para hallar la tasa de filtración glomerular es a través del MDR4, antes del MOSARE, ellos aplicaban muchas otras fórmulas, de Cocro de Gaulle, MDR1, o sea, lo que ellos consideraban bajo criterio médico. Pero ahora con los cambios, estamos aplicando para hallar la tasa de filtrado glomerular el CK de EPI. Y esta fórmula del CK de EPI está incorporada en la historia clínica. Y también, ¿no? Las unidades, tanto que se utilizan en creatinina sérica y también la albuminuria y creatinuria, están toditas allí bien determinadas y el médico no puede hacer ningún cambio. Entonces, el sistema mismo le exige hacer las cosas como tienen que ser, de tal manera que la información que va arrojar el Mosare ESI, que obviamente sea confiable y sea homogénea. Y esta información nos permita, ¿no? Cuyos resultados nos permita, pues, intervenir, ¿no? Intervenir de manera oportuna, porque va a ser información en tiempo rápido, más oportuno, y nos permita intervenir y mejorar los procesos, porque recuerden, toda información tiene que implicar acción, ¿no? Porque estos modelos, programas, llamémoslo, o planes, tienen que generar información, pero que te permita intervenir a tiempo y mejorar procesos orientados a lograr buenos resultados. Entonces, esta es la historia natural del Plan Nacional de Salud Mental, ¿no, Victoria? Entonces, aquí les voy a explicar, me voy a detener un poquito, explicar en qué consiste más que todo el programa, rapidito, ¿no? Les había dicho que en el salud estamos en la estrategia de prevención de la enfermedad renal crónica a través del Plan Nacional de Salud Renal. Abordamos la enfermedad renal crónica a través de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, como podemos ver, desde que la población es sana a través de la promoción de la salud, ¿qué es lo que hacemos? Promovemos estilos de vida saludables. Pasamos, cuando la población está en riesgo, ya, en este caso, hipertensión, diabetes y mayores de 55 años, que son los tres grupos de población objetivo que se abordan en este plan nacional, abordamos con la detección precoz, screening, ojo, acá está la pregunta, a través de dos pruebas, a través de creatinina sérica para hallar la tasa de filtrado glomerular y la tasa albúmina creatinuria, o sea, otra vez, creatinina sérica para hallar tasa de filtrado glomerular con fórmula seca de EPI y la albuminuria, buscar proteína, albúmina en la orina, o sea, una muestra de orina simple para poder buscar albuminuria y ahí también creatinuria. Entonces, y le llamamos nosotros, hallamos el cociente de la albuminuria y la creatinuria, o sea, la división de la albuminuria y la ¿Y hacer creatinuria pipí? Ya, vamos a hacer pipí. ¿qué pasó? En orina simple,
nos va a permitir ver la albúmina en sangre. Entonces, esas dos pruebas son importantes porque son pruebas que se hacen para el screening o detección precoz y son las mismas pruebas que utilizamos para poder controlar a lo largo del manejo, del seguimiento del paciente, para poder controlar función y estructura, ¿no? Del riñón para ver qué magnitud está el daño. Y bueno, una vez de que, bueno, ya hemos hecho detección precoz, a través de la prevención primaria, entramos ya se da la enfermedad, encontramos la enfermedad, intervenimos o atacamos a través de la prevención secundaria en los diferentes estadios de la enfermedad. Aquí dividimos en dos, estadio uno, 2 y 3A, que está a cargo de atención primaria, del primer nivel de atención. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué? Porque tiene que ir a nefrología. No, no, no. Esta es una de las cosas que caracteriza el Plan Nacional. Tiene que ser la enfermedad atacada desde la puerta de entrada al sistema de salud. Esta enfermedad en sus primeros estadios puede ser manejada por el equipo interdisciplinario del primer nivel de atención. Sí, puede ser manejada justamente porque no hay mayores complicaciones, está recién en sus inicios, es silente. Por eso es importante la detección precoz, detectar la enfermedad en sus estadios tempranos. Si detectamos la enfermedad en sus estadios tempranos, la manejamos y la controlamos, vamos a prolongar, ¿no? El tiempo en que este paciente pueda llegar a estadios avanzados y finalmente, pues, a una terapia de sustitución renal y la muerte, ¿no? Entonces, el objetivo es retardar la progresión, tratar las complicaciones. Una vez de que el paciente lamentablemente haya llegado al estadio 3B, 4, entonces también aquí ya le corresponde, porque ya hay una evidencia de complicaciones, ya hay sintomatología que se presenta y requiere ya un manejo más especializado, y esto está a cargo del equipo interdisciplinario de nefrología, médico nefrólogo, enfermera especialista en nefrología. Importante aquí la nutrición, o sea, es importante la intervención de nutrición porque tiene que ver más ya un seguimiento, un acompañamiento nutricional personalizado. La psicología para poder ayudar a la persona a afrontar la enfermedad, y servicio social para poder ver el tema social, el componente social, familiar, ¿no? Entonces, y bueno, podemos ver en prevención secundaria que abordamos dos escenarios: atención primaria y especializada, con su equipo interdisciplinario en cada un escenario, ¿no? Y en la especializada, igual el objetivo es retardar la progresión, tratar complicaciones, y se suma otro objetivo, es preparar de manera oportuna para una terapia de sustitución renal. Y bueno, lamentablemente llega a estadio 5 y ya pues se hace cargo de las terapias de sustitución renal, EMO, DP, ya también el equipo de nefrología. Y bueno, este plan está basado, ya les había hecho, en un marco modelo conceptual continuo de la enfermedad crónica, enfatizado en la promoción y prevención. Se basa en la atención primaria y redes integradas de servicios de salud. Trabajamos en red, salud tiene redes asistenciales, redes prestacionales, basados en la cooperación, eficiencia, la coordinación e integración entre todos los niveles de atención: primer nivel, segundo, tercer nivel, ¿no? A coordinación entre la atención primaria, y eso da lugar a coordinar la atención primaria y la especializada, el enfoque interdisciplinario del manejo y control de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones, ¿no? Tanto en atención primaria como en la especializada. Es importante esta parte del enfoque. Si ustedes igual, o sea, pueden leer y van a encontrar evidencia de los resultados que arroja el manejo de enfermedades crónicas, en este caso renal, hablo de crónicas en general, el resultado que da el manejo interdisciplinario. O sea, no es solamente un manejo por disciplina y de manera desarticulada, sino tiene que ver con un manejo coordinado, sistematizado, ordenado, ¿no? De entre las disciplinas. Y otro componente y otra característica del Plan Nacional, ¿no? Es el seguimiento y la educación. Indispensable el seguimiento. Si no hay este componente, esto no va a funcionar. Y es lo que está pasando prácticamente en la actualidad, ¿no? Con otros abordajes, por ejemplo, de hipertensión, diabetes, se ha dejado de hacer el seguimiento. El sistema ve al paciente como que fuera, qué sé yo, un paciente con una enfermedad, al paciente crónico como que fuera una enfermedad aguda, lo ve, no lo sigue, no, lo pierde prácticamente en el radar. No hay llamadas por teléfono, no hay seguimientos, te ven una vez y se olvidaron que existes. Tendría que haber un sistema de seguimiento que te esté
molestando, fastidiando como pulga en la oreja y te recuerde, mira, ojo, ojo, tú tienes que venir a tu control, te toca tu examen de tal, tu examen de sangre, ¿no? Porque eso es en realidad, ¿no? En realidad ese es el seguimiento, ¿no? Estar alertas. ¿Cómo se llama? Frente ¿cómo se llama? A la baja adherencia, ¿no? Que nos tiene que llamar la atención y empezar a poder seguir al paciente. Y la parte educativa. La parte educativa que también en el abordaje de enfermedades crónicas en nuestro sistema está de menos de menos a más. O sea, de menos a más en sentido negativo, ¿no? Y acá tiene que ver un papel importante la enfermera. Entonces, nosotros tenemos 6 indicadores de proceso que venimos actualmente siguiendo. Tenemos que ver la identificación de población de riesgo para enfermedad renal clínica, tamizaje de la población identificada con factor de riesgo, o sea, acuérdense, hipertensión, diabetes, y mayor de 55 años, diagnóstico y estadiaje de pacientes con RC. Estos son los procesos, perdón, no son nuestros indicadores. Son todos estos procesos que seguimos. Y cada proceso tiene un indicador de proceso también y también de estructura. Estos procesos diagnóstico y estadiaje de paciente, seguimiento, manejo de pacientes ya diagnosticados con RC, referencia de los pacientes con criterios de atención a especialidad, ¿no? Y el registro de información en el sistema informático institucional. Para nosotros esta parte es clave, clave el sistema de información, ¿no? Porque sin información no hay acción. Y bueno, esta es una gráfica de lo que hacemos el equipo interdisciplinario en nefrología, sobre todo, ¿no? En nefrología, ¿qué es nefrología? A ver, quiero ver, o quiero ver qué hay adelante, si hay otro. Ah, está bien. Eh, en nefrología, ¿no? Así como esto también hay en atención primaria, pero quería enfatizar a la parte de nefrología, ¿no? El paciente, a ver, no, esto creo que no está. Esto es en atención primaria. Este es en atención primaria. Este es en atención primaria, no es en nefrología. Este es en atención primaria. En atención primaria les había mencionado que el paciente con factor de riesgo mayor de 55 años va a pasar primero es captado y pasa a una consulta médica. El médico en esta primera evaluación le va a indicar el tamizaje, ¿no? Que se haga las 2 pruebas para hallar la tasa de filtrado y la tasa de una creatinúrica. Se hacen las 2 pruebas y el laboratorio tiene que ser en 15 días o hasta en 30 días, le devuelve los resultados y este paciente tiene que volver en ese tiempo y el médico vuelve a ver a ese paciente para evaluar los resultados. Aquí en esta evaluación, en esta consulta de seguimiento, la segunda sería de seguimiento, le va a diagnosticar, va a precisar si tiene o no enfermedad renal crónica. Si no tiene enfermedad renal crónica, va a seguir con el factor de riesgo y se va a tener que hacer el control anualmente. Si le ha diagnosticado RC, tiene que estadiar, decir si es diagnosticar, si está en estadio 1, 2, 3A o 4 o 3B o 4, ¿no? Si está en 1, 2 y 3A, se queda y está estable, se queda en la IPRES o en el establecimiento, y si es 3B4, lo tiene que referir a nefrología. Si es en estadios iniciales, va a referirlo a las disciplinas, va a referir de primera instancia a enfermería para que empiece con todo el proceso de seguimiento y educación, y después a nutrición para ver la parte nutricional, porque ya son pacientes que hay que pautear la parte de nutrición, a psicología para poder facilitar, ¿no? El afrontar la enfermedad, porque si usted le dicen a este paciente, tienes enfermedad crónica, tus riñones han empezado a enfermar, lo van a asociar con hemodiálisis y la verdad que por experiencia todo esto ha generado, ¿no? Genera todo un movimiento, ¿no? Emocional que afecta no solamente al paciente o a la persona, sino también a su entorno familiar. Entonces hay un todo trabajo de psicología y también de servicio social, ¿no? Y bueno, entonces, esto es un ciclo, ¿no? La consulta de seguimiento. A la larga, ese paciente con RC va a ir al establecimiento porque acuérdense que la idea es evitar la progresión rápida de un estadio a otro, ¿no? De este paciente. Sobre todo hablo en atención primaria. Esto es en atención primaria. Entonces, lo que nosotros queremos al final de toda esta intervención es tener un paciente sin RC controlado y en seguimiento. Hablo del factor de riesgo solo, hipertensión, diabetes, más de 55 años, y si tiene enfermedad renal crónica, tenemos que tener a un paciente controlado y con seguimiento. O sea, controlado, y acá yo le aumentaría
educado y con seguimiento. O sea, ese sería el resultado del manejo en el Plan Nacional en atención primaria, ¿no? Paciente sin RC, controlado, educado y en seguimiento. Mira, voy a poner educación. Y cuando tiene, y ya con RC en estadios iniciales, tenemos que tener como resultado, tenemos que mantener al paciente con RC controlado, educado y con seguimiento. Entonces, este es el módulo informático Mosare, está encriptado en la historia clínica médica en esta primera fase. Estamos en una primera fase porque la siguiente va a ser en la historia en el registro no médico de enfermería para poder mejorar el registro, que también necesitamos tener una visión más con una métrica, o sea, medir, tener indicadores de intervención de enfermería. ¿Y qué nos va a permitir eso? O sea, ¿qué nos va a permitir eso? Tener un buen sistema de información en la cual la enfermera también registre, porque no se hace mucho, pero no hay números, o sea, no hay métrica, no hay números, no hay indicadores que nos digan cuál es el resultado de la información de la intervención de la enfermera. Pero en la parte médica hemos empezado a mejorar la historia clínica de tal manera que nos permita ver y seguir, ¿no?, al paciente. Y bueno, estos son más o menos los resultados. Mira, tenemos 15 años en la estrategia, pero hemos mejorado el sistema de información y estamos sacando recién, miren, ¿ah? Con un buen sistema de información, porque antes lo hacíamos manual, y no hemos tenido muy buen resultado. Pero sí, al perrito, por favor. Sí, entonces, podemos tener ya la mejor esta información, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos 30 redes en salud y cada una pues se maneja de diferente, se comporta de diferente forma, ¿no? Hay redes que están mejorando, tienen buenos registros, o sea, estos son resultados de cómo están registrando. Tenemos que primero evaluar cómo están registrando, mejorar el registro en el Mosare y de ahí vamos a empezar a hacer los análisis por indicadores, ¿no? Y a ver, ¿no? Cómo están nuestros pacientes. Entonces acá, por ejemplo, Amazonas, me parece que acá también Moquegua, Puno, tienen buenos registros en todas sus IPRES, en todas sus IPRES, ¿no? Y, y bueno, igual acá, ¿no? Hay IPRES, o perdón, redes asistenciales, con mejores registros, ¿no? Mayores porcentajes, buenos registros, ya están ingresando a pacientes por este sistema, y otros obviamente que están en SED, ¿no? Y así. Igual acá tenemos todas nuestras 30 redes, porcentaje de IPRES reportadas por red asistencial, por red asistencial, por red asistencial. Entonces, por ejemplo, a julio del 23, acá podemos tener pocos registros, ¿no? Han ido aumentando desde julio, poquitos registros en julio que empezamos, y en diciembre del 2023 ya vamos viendo cómo el registro ha ido aumentando. O sea, la verdad que esto del sistema de información Mosare no se imaginan cuánto nos está ayudando, ¿no? Cuánto nos está ayudando. Este es el sistema, ¿no?, de registro, y podemos ver acá, este sistema de registro en salud tiene un sistema de alarma, ¿no? En la historia clínica le sale al médico una alarma en rojo, donde le dice que el paciente que está viendo si tiene hipertensión, tiene diabetes o es mayor de 55 años, tiene que hacer el tamizaje. Tiene que le obliga a hacer el tamizaje. Antes, cuando no existía esto, había un paciente con hipertensión, lo pasaban, o sea, lo pasaban, lo dejaban pasar. Pero ahora obligadamente tiene que hacer el tamizaje y el diagnóstico. Bueno, eso sería en cuanto al primer tema. No sé si tuvieran alguna pregunta al respecto. ¿Tienen alguna pregunta al respecto en esta primera parte? No hay preguntas. Hola. Uy, uy, hola. Bueno, voy a seguir con el segundo tema, y qué es el papel de la enfermera en este Plan Nacional de Salud Renal, ¿no?